para que no hayan asientos libres. Hay personas que no han podido entrar porque no hay sitios, pero parece ser que se pueden sentar más personas. Bueno, vamos a empezar con una oración. Dios Padre, que eres santo y misericordioso y que tú nos amas, nosotros que estamos viviendo en estos últimos tiempos, tú nos llamaste primero y nos salvaste. Y nosotros que estamos en medio de la mentira de este mundo y de todas las cosas vanas de este mundo, tú nos separaste de estas cosas y nos has dejado en tu cuerpo, dentro de tu gracia, de tu guía, y que podamos vivir por tu voluntad y por tu gloria. Señor, toda esa gran gracia y esa gran guía, Señor, te lo agradecemos. En esta hora nosotros que hemos sido redimidos con tu preciosa sangre, estamos delante de ti reunidos para alabar tu gran gracia, para aprender tu palabra. Y también, Señor, te agradecemos por hacernos permanecer dentro de esta santa comunión. En esta hora, nosotros confiamos de que estás aquí en medio de nosotros y que debido a la pandemia hay muchos hermanos y hermanas familiares que no han podido venir, por lo que, Señor, a esos hermanos y hermanas que están anhelando tu palabra, Señor, te pedimos de que estés en medio de ellos y que les des su gracia, la vida, Señor, que lo llenes con tu espíritu y con tu palabra, te lo pedimos así. Todas las iglesias que están repartidas aquí en este país y todas las iglesias que están repartidas en el mundo, esa gran misión que tú nos encomendaste, esa gran misión que nos pediste como favor, Señor, para que podamos llevar a cabo todo esto, Señor, te pedimos de que nos ayudes. Las iglesias que estás en medio de dificultades, Señor, te pedimos de que los guardes a cada uno, a cada una de ellas y que ninguno caiga, Señor, y que los protejas y que los guardes más con tu palabra y con tu gracia. Los hermanos y hermanas que están en medio de la enfermedad, los hermanos y hermanas que están siendo examinados o tienen débil corazón, Señor, te pedimos de que los guíes y que los sanes lo antes posible y que puedan vivir dentro de la fe. Señor, te pedimos de que les des más fuerza y más valor a estas personas. También, Señor, tu palabra de que nos quieres enseñar hoy, es tu santa voluntad, de cómo tenemos que discernir las cosas, Señor, te pedimos de que nos ayudes. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a buscar en la Biblia, Salmos capítulo 2. Salmos capítulo 2, del versículo 1 hasta el versículo 12. Del versículo 1 hasta el 12 voy a leer yo. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, y yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya las confines de la tierra. Los quebrantarás con tu vara de hierro, como vasija alfarero los desmenuzarás.
Ahora, pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Hasta aquí. Bajo el título, ¿no?, de Preparados para la segunda venida de Cristo, vamos a continuar. Llevamos ya varias semanas. Los cristianos salvos, dentro de poco, que va a venir ya el Señor, es nuestra esperanza, verdadera esperanza, ¿no? Y el Señor que va a venir de nuevo a este mundo para no avergonzarle, para que no actuara para avergonzar al Señor, eso tiene que también ser nuestro sincero deseo, ¿no? Entonces, cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces Jesús les contó de lo que va a suceder antes de la segunda venida del Señor, ¿no? Y él habló mucho sobre la segunda venida y los eventos de los últimos tiempos, las cosas que van a suceder. Si vemos en Hebreos 10:37, porque aún poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. La palabra, ¿no?, que dice, porque aún un poquito, parece que es muy largo para nosotros, ¿no? Pero para Dios es muy poquito, ¿no? Entonces, cuando llegue el momento, definitivamente llegará, ¿no? Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, ¿no? Es decir, que vendrá. Nosotros, mientras estamos aprendiendo la Biblia, como nosotros sabemos también, que las cosas que van a suceder al final, en los últimos tiempos, que están escritas en la Biblia, las cosas que van a suceder antes de la segunda venida del Señor, ahora se están realizando en nuestros tiempos, ¿no? Lo estamos viendo con nuestros propios ojos. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas, ¿no? Por lo que tanto, está a nuestras puertas, lo estamos viendo. Nosotros estamos viviendo en un tiempo especial en el que vamos a encontrarnos con el Señor directamente. El hecho de que hayamos sido salvos entre muchos en este mundo al final de este tiempo es una gracia muy maravillosa y muy grandiosa por parte de Dios. Y una de las promesas de encontrarnos con el Señor, que va a venir aquí otra vez de nuevo, ya no queda mucho, ¿no? Sin embargo, hay muchas cosas que debemos saber en nuestra vida. En nuestra vida de fe hay muchas cosas que debemos de saber y nuestro deseo de la venida del Señor, que le queda muy poco, hay muchas cosas que debemos de saber, ¿no? La Biblia nos cuenta sobre la historia de la humanidad desde el principio hasta el fin. Dios trabaja y obra y Satanás también trabaja y obra, de principio a fin, y eso está escrito en la Biblia. Cuanto más los tiempos son los tiempos finales, el diablo se vuelve más malvado. Porque él sabe de que su tiempo es corto, ¿no? Y por eso vino a este mundo como si fuese un rayo, ¿no? Está escrito estas palabras también, por lo que nosotros debemos que saber cómo funciona el diablo, cómo obra el diablo. En 2 Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones, no podemos caer en el engaño de Satanás. Si la persona no salva es engañada por Satanás, va al infierno, y la persona salva también puede ser engañada por Satanás, entonces su vida en fe va a derrumbarse por completo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Para los cristianos salvos, nosotros, para no caer en el engaño del diablo, Dios nos dice
nos dice, nos cuenta cuál es el plan del diablo, cuál es el engaño que utiliza el diablo, las cosas que hacen, la sabiduría que tiene el diablo. Nosotros tenemos que saberlas, tenemos que conocerlas. El Señor dice, sed pues prudentes como serpientes. Las serpientes son prudentes, son sabias, ¿no? El diablo también tiene sabiduría y poder según Dios. Entonces, nosotros, si hacemos algo mal, podemos ser engañados por el diablo. Entonces, vamos a seguir hablando sobre qué hace realmente Satanás. Entonces, Satanás, como ustedes saben, Dios no hizo al diablo desde el principio y tampoco estaba desde el principio, porque Dios todo lo hizo bueno, ¿no? La creación especial creada antes del hombre es el ángel, ¿no? Los ángeles. Pero sin embargo, uno de los ángeles se rebeló contra Dios y fue expulsado finalmente por Dios. Esto está registrado tanto en el Antiguo y Nuevo Testamento en la Biblia. Es por eso que nosotros necesitamos conocer la identidad de los que están en contra de Dios, de los rebeldes de Dios y Satanás. Hay demasiadas personas que están engañando en estos días, ¿no? Aunque no quieras caer en el engaño, hoy en día, ¿no? ¿Cómo se llama? Voice phishing, ¿no? Se refiere a al engaño, a las estafas por teléfonos móviles, ¿no? Que por solo pulsar un botón o entregar tu número de cuenta directamente te arrasan la cuenta y te roban todo y ya no hay forma de que te devuelva, ¿no? Pero nosotros, si las personas no salvas, si son engañadas por Satanás, van a caer en el infierno directamente. Por lo que nosotros necesitamos saber cuál es la identidad de Satanás y cómo obra Satanás, cómo trabaja Satanás. Por lo que vamos a buscar primero en la Biblia, Isaías capítulo 14, Antiguo Testamento, Isaías capítulo 14. Capítulo 14, del versículo 12 al 15 voy a leer yo. Isaías capítulo 14, del 12 al 15 voy a leer yo. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por la tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. En esta palabra, en ese momento, en esos tiempos, el rey de Babilonia estaba en contra de Dios, se puso en contra de Dios y dentro de ese rey entró el orgullo, la soberbia, y atormentó al pueblo de Dios y pisoteó. Pisoteó el nombre de Dios, hizo obras así. ¿Cómo un hombre se atreve, que ha sido creado por Dios, cómo se atreve a desafiar a Dios? Entonces, la nación que más desafió a Dios en ese momento fue Babilonia, la Torre de Babel. Fue, al fin y al cabo, el primer ser humano en desafiar a Dios, ¿no? Allí se fundó el imperio de Babilonia, y el imperio de Babilonia era poderoso. Y es la nación que ha desafiado a Dios hasta el final, y hoy en día el país de Babilonia es Irak. De todos modos, ese orgullo, esa soberbia que se adentró dentro del rey de Babilonia, ¿quién es? Satanás. Dios obra a través de las personas, pero el diablo también obra a través de las personas. Entonces, el mayor crimen, que podemos decirlo así, es la soberbia, como ustedes saben. Entonces aquí está
primero habla sobre el rey de Babilonia y de repente dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? No es que el rey de Babilonia sea el hijo, hijo de la mañana. No, esto es un lucero. Porque en la Biblia coreana está escrito de una forma diferente, ¿no? Pero este nombre, lucero, es una estrella especial. En inglés está escrito como Lucifer, ¿no? Como ustedes saben, Lucifer, ¿no? Es Satanás, el diablo. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Es decir, estaba en el cielo y fue echado. Es decir, este diablo, ¿no? Que hizo caer de probar al hombre desde el huerto de Edén. Este es Satanás, este diablo. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Aquí este demonio llamado, este diablo llamado Lucifer, es como Satanás, su segundo nombre es como Lucifer. Hay muchos ángeles que fueron creados por Dios. El número de los ángeles que creó Dios está escrito en Daniel y en Salmos, ¿no? Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares de millares. Veintenas de millares son 100 millones, pero realmente hay innumerables ángeles, ¿no? Por cierto, entre los muchos ángeles están ángeles especiales, arcángeles, Gabriel, Micael y Lucifer. Y su obra, cada obra de cada uno es diferente. Y Dios parece haber creado especialmente a estos tres arcángeles, ¿no? Debido a algún plan especial. Al plan especial, ¿no? Pero entre ellos es el Lucifer, que aparece en Ezequiel 28. Si vemos en la parte de abajo de 14, allí el rey de Tiro, que estaba en contra también de Dios, Satanás entró a través de este rey de Tiro, ¿no? Aquí está escrito cómo Dios acaba con el rey de Tiro. Y este Satanás que entró en el corazón de este rey de Tiro también es el mismo que entró en el del rey de Babilonia, ¿no? Por eso, dice tú, querubín grande, ¿no? Querubín, es decir, es ángel. Es decir, y tú eras sello de perfección, lleno de sabiduría y acabado de la hermosura, ¿no? Es decir, que piedra preciosa era tu vestidura de cornalina, topacio, jaspe. Está escrito que era un arcángel hermoso. No está escrito que lo que hacía, pero era hermoso, ¿no? Hoy en día, después del rey, ¿quién es siervo, ¿no? Podemos decir, como como ministro, ¿no? Es decir, se puede pensar que es una persona, un ángel así, un puesto así, ¿no? Pero se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, ¿no? Si realmente Dios puede crear a las personas que no sean orgullosas, pero ¿por qué a los ángeles también ha hecho así y ha hecho así y a las personas, ¿por qué las has creado no como robots, sino que tengan ese libre albedrío de elegir por el bien o por el mal? A los ángeles también les dio esa potestad, ¿no? Dios creó al hombre y a todas las cosas, pero ya que van a servir a Dios o no van a servir, eso, la libertad de elección se lo dio a las personas y a los ángeles también. Entonces, si tú creas un robot y lo pones de una manera muy sofisticada y pones un programa en él para que solo haga lo que el propietario pide, entonces estaría satisfecho con el servicio del robot, porque es un robot, ¿no?
Pero cuando obedeces con libre albedrío, realmente es una verdadera obediencia porque puedes amar, puedes odiar, puedes obedecer, puedes desobedecer. Es decir, con su propio libre albedrío, obedecer al fin y al cabo es la verdadera obediencia. Entonces, este ángel que fue también creado como un ángel especial, este Lucifer, de repente, ¿no? Le entró se enalteció su corazón de ser como Dios. Entonces, un tercio de sus ángeles, ¿no? Subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, ¿no? Subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Es decir, ahí es donde está realmente el trono de Dios, ¿no? En lo alto. Pero Satanás quería llegar hasta allí, que Dios, y que quería sentarse allí, en ese sitio. Es decir, eso es enaltecimiento, eso es orgullo. Un subordinado que quiere expulsar al rey y sentarse en su trono. Ustedes saben, lo que hizo Dios con Absalón, ¿no? Absalón, ¿no? Hijo de rey David. Que expulsó a su padre David y se apoderó del trono. Por supuesto, finalmente fue reprendido y castigado por Dios y murió, ¿no? Estas cosas están escritas también en la historia, ¿no? Pero realmente fue Satanás el que entró en ese corazón de Absalón para enorgullecerlo. Aquí, Satanás dice, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, ¿no? Entonces, al fin y al cabo es Dios que dice. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. El infierno no fue creado para las personas, sino el infierno fue creado para los ángeles depravados. Está escrito así en la Biblia, por eso si vemos en San Mateo 25:41, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Seguimos en Apocalipsis 12:4. Este gran dragón es Satanás, ¿no? Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, ¿no? No se refiere a las estrellas que hay en el cielo, se refiere a los ángeles. Él arrastró un tercio de los ángeles y los tiró a la tierra, los llevó a la tierra, ¿no? Y no los mandó al infierno inmediato y no había terminado, sino que liberó al demonio, ¿no? Entonces, este diablo y los ángeles, es decir, Lucifer y los ángeles caídos, se rebelaron contra Dios y fueron expulsados, al fin y al cabo. Entonces, hay muchos ángeles en la Biblia, pero hay dos tipos de ángeles. Un tercio de los, porque son tres arcángeles, ¿no? Un tercio pues pertenece a este Lucifer, este ángel depravado, caído, todo tipo de demonios en este mundo que están en contra de Dios, que este infierno está preparado para el diablo y sus ángeles, que en el final de los tiempos lo mete todo ahí el Señor, ¿no? Y el resto de los ángeles, dos tercios, uno pertenece a Micael y otro pertenece a Gabriel, ¿no? Hay dos grupos de estos ángeles. Y los ángeles fueron hechos originalmente como ministros de Dios. Por eso si vemos en Hebreos 1:14, todos los ángeles son todos espíritus ministradores. Espíritus ministradores se refiere a obreros, ¿no? Al fin y al cabo.
Y los ángeles han sido enviados a los hijos salvos de Dios, a los hijos de Dios que van a ir al cielo, a los hijos de Dios que sirven a Dios, los mandan como espíritus ministradores, como guardianes, ¿no? Después de todo, hay ángeles y hay cosas también que hacen los ángeles, pero este diablo, este diablo antes era creado como un ángel especial para Dios, pero se enorgulleció, se enalteció su corazón y finalmente fue expulsado por Dios. Y por eso si vemos en Apocalipsis 12:9, fue lanzado fuera el gran dragón, ¿no? El gran dragón. Hay muchas personas que extrañamente le gustan los dragones. ¿Por qué a los chinos les gusta tanto este dragón? No solo el pueblo chino. También el rey también lo llama estatua de un dragón, ¿no? Y no sé si habrá visto un dragón de verdad o algo. Pero los dragones no es algo que sean hermosos, son muy feos, pero no sé por qué les gustan tanto. Es decir, adoran servir al fin y al cabo al diablo, ¿no? Este gran dragón. Entonces, el diablo, Satanás, el que trata de engañar y destruir a todas las personas aquí en este mundo, ¿no? Si vemos en San Lucas 4, de 5 al 7, este diablo apareció ante Jesús y de repente le mostró el mundo entero, ¿no? Y enseñándole este mundo entero, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Entonces, Dios le dio todo esto a Adán al principio, pero como Adán no pudo conservarlo, todo esto pasó al diablo. Si tú postrado, y el diablo le dijo a Jesús, si tú postrado me adorares, todos serán tuyos, ¿no? El diablo que trataba de ser como Dios y finalmente fue expulsado, pero su corazón aún no ha cambiado, porque trata igualmente de ser como Dios. Le dice, si tú postrado me adorares. Pero Jesús es el Señor que rompió la cabeza de Satanás, rompió toda la potestad de Satanás. Y Jesús que vino aquí como hermano mayor de todos los salvos al fin y al cabo, ¿no? Si Jesús hubiera respondido, sí, voy a inclinarme, entonces todos nosotros que estamos dentro de Jesucristo, todos en Adán, estaríamos en el poder de Satanás, pero nosotros podíamos haber rendido bajo el poder de Satanás. Pero Jesús, ¿qué dijo? Al Señor, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Este demonio que necesita ser servido como un Dios, que quiere ser un Dios para ser servido y trata de ser como Dios, hasta ahora es interminable. Si vemos en Efesios 2:2, conforme al príncipe de la potestad del aire. Conforme al príncipe de la potestad del aire. El espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Los hijos de desobediencia se refiere a las personas no salvos y los diablos obran a través de esas personas que están atrapadas bajo el príncipe de la potestad del aire, ¿no? Los que no son salvos, ellos no saben que el diablo realmente está trabajando en medio de ellos. No lo saben. Pero este diablo, con el veneno del pecado, infunde y finalmente viven sirviendo al diablo y viviendo en medio del pecado, ¿no? Si vemos en Efesios 6:12, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay huestes espirituales de maldad en los cielos, ¿no? En las regiones celestes. Si vemos en San Juan 8:44, él ha sido homicida desde el principio, porque es mentiroso y padre de mentira. El diablo, ¿qué hace? ¿No? Está escrito, ¿no? Lo que hace el diablo realmente. Y si vemos en San Juan 12:31, Jesús dijo, príncipe de este mundo. El diablo es el príncipe de este mundo que gobierna este mundo. Él tiene el poder de la oscuridad. Y en 1 Juan 5:19 sabemos que somos de Dios y el mundo entero
está bajo el maligno. Las personas salvas vienen a Dios porque estaban antes en el poder de Satanás y se vuelven a Dios y pertenecen a Dios, pero las personas del mundo entero que no han recibido la salvación están bajo el poder de Satanás. Esto es un gran acontecimiento, ¿no? Nosotros esto lo sabemos. Pero las personas del mundo, estas cosas no lo saben. Tienen la vista cegada. En Génesis 1:27, cuando Dios creó todas las cosas, al final creó al hombre según a su imagen y semejanza, ¿no? Está escrito así. La creación del hombre a imagen y semejanza de Dios es el lugar que Lucifer estaba codiciando, que es el lugar que va a entregar a las personas. Es decir, ese Lucifer que codiciaba ese lugar, quería eso, ¿no? Los ángeles viven eternamente como Dios, ¿no? Son seres eternos, ¿no? No es un honor que un ángel no caído no esté con Dios o en el reino de Dios. Si incluso vives en un país, hay reyes y subordinados, pero ninguna más se sienta contigo, ¿no? Con el rey. A no ser que seas el hijo o una reina, allí estás en la misma gloria que los reyes, ¿no? Pero ningún ángel. Pero los ángeles no. Sin embargo, este hombre que fue creado a imagen y semejanza, esta gloria, para dar este sitio a las personas, Dios creó a las personas a su imagen y semejanza, para dárselo a las personas. ¿No es algo asombroso? Nosotros con nuestras cabezas a lo mejor es difícil de entender, pero esto es una gran verdad. Pero este Lucifer, este diablo lo sabe muy bien. Este sitio que Lucifer se quería sentar y que han sido creados para dárselo a las personas. ¿Cuánto va a codiciar esto el diablo, no? Entonces habrá dicho el diablo, ya verás. Ya verás. Voy a convertir a las personas en personas que estén en contra de Dios, lo voy a depravar y los voy a llevar al infierno al que voy a ir yo. Así dice el diablo. Por eso, este diablo, con ese plan, desde el huerto de Edén, hasta ahora sigue haciendo caer a las personas. Pero que haya algo que nosotros debemos de pensar, de que los ángeles, cuando una vez caen, no tienen redención. No, las personas han caído, pero el Señor ha dado la oportunidad para la salvación, le ha dado el arrepentimiento, pero los ángeles, una vez que caen, es el fin. Una vez que caen, no pueden, ¿no? Es decir, en una casa, si un hijo desobedece, ¿no? Hay que castigarlo, pero si pide perdón y se arrepiente, hay que perdonarlo, ¿no? Igual que el hijo pródigo, ¿no? Que cuando volvió, el padre lo perdonó directamente, ¿no? Es decir, pero a un siervo, si tú echas a un siervo de tu casa, no vas a dar la otra oportunidad. Para Satanás no hay arrepentimiento. Es decir, es el que está en contra para siempre de Dios. Y el diablo nunca se va a arrepentir. Pero Dios, este poder, ¿no? El diablo tiene poder, ¿no? Porque al principio era ángel, ¿no? Este poder, ¿no? Si vemos en Salmo 103 del 20 al 22, vosotros sus ángeles poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra. Los ángeles tienen poderes tremendos. Después de Dios son los que tienen más sabiduría y poder. Vosotras todas sus obras en todos los lugares de su señorío. Todos los lugares, aquí hay ángeles. Aquí al lado mía también está el diablo, ¿no? Que le voy a dar una bofetada, ¿no? Es verdad, está aquí al lado mía. Aquí, es decir, los ángeles también están aquí y los diablos, los demonios también te persiguen como si fuese tu sombra. Pero el poder de este Dios que dio a este ángel al principio y cuando se convirtió en Lucifer, en el diablo, cuando se convirtió en el diablo, Dios no le quitó el poder. ¿Por qué? Lo dejó ir. Porque hay un plan de Dios.
Si vemos en Proverbios 16:4, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. ¿Qué significa esto? Todo lo que Dios ha creado tiene un plan y tiene un propósito de Dios. Hay un propósito para crear los ángeles. Y los ángeles caídos también son usados por Dios. Todo se hizo apropiado para que Dios lo usara, ¿no? Es decir, para sí mismo y aún al impío para el día malo. Según en la Biblia, cuando los israelitas sirvieron como sirvientes en Egipto durante 400 años, estaban en la esclavitud, el rey de Egipto se hizo fuerte y capturó a los israelitas. Los tuvo como 400 años como sirvientes, y aunque fueron plagados 10 veces, hasta así, hasta la última plaga, ¿no? Hasta la última plaga, que era la muerte del primogénito, ahí se rindió y liberó a al pueblo de Israel de Egipto. Pero sin embargo, en la Biblia, pero Jehová endureció el corazón de Faraón. Está escrito así. Ay, no entiendo. No se entiende. ¿Pero por qué? Porque Dios lo está usando. Piensen de inmediato. Digamos que el rey de Egipto es una persona muy buena, y no le molestaba tanto a los israelitas, ¿no? Y Moisés dice, como este pueblo es de pueblo de Jehová, déjenos servir a Dios. Y entonces el rey de Egipto contesta, sí, es pueblo de Dios. No sabía. Bueno, pues mira, que sirvan a Dios y tal, y que vivan feliz. Si hubiera llevado así, ¿qué hubiera pasado? ¿El pueblo de Israel habría salido de Egipto o no? ¿Por qué van a dejar a este rey que tiene un buen corazón? ¿No? No hubieran salido. El rey de Egipto el rey de Egipto era muy malo, ¿no? Es decir, era malo, ¿no? Se endureció y plagó a los israelitas, ¿no? Y finalmente los israelitas se convirtieron en uno. Dios lo usó de esa manera. Y Dios ha dejado en paz a este demonio, ¿no? Y que obre. Aunque es difícil de comprender, sin el diablo la obra de Dios no es posible. Es algo extraño, ¿no? Dios lo usa apropiadamente. Es por eso que las personas tienen una posición más alta que los ángeles, no solo para vivir eternamente con Dios, sino para recibir esa gloria con Dios. Eso es genial. Por esa razón Dios creó a las personas, pero esa gloria no se regala así sin más. Sin embargo, hay que obtener una calificación, ¿no? Para estar en un puesto alto, deben de ser calificados, ¿no? Si tú quieres tener aquí éxito en este mundo, ¿no? Tienes que ir, como digamos, a la universidad más popular, a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Seúl, ¿eh? Y todo esto no es así sin más. Tienes que hacer aprobar un examen muy, muy difícil, ¿no? Y finalmente eres calificado para entrar o no. Entonces, en otras palabras, nosotros para recibir esa calificación tenemos que superar la prueba del demonio. Y esta prueba es fácil, ¿no? Nosotros tenemos que ganar la prueba porque los que pasaron la prueba fueron expulsados tratando de ser como el diablo y el diablo como Dios, ¿no? Da la gloria a los que vencen al diablo. Hay libros de cuentos de hadas, ¿no? Que leen los niños pequeños. Había un enemigo. Y voy a darle la princesa, la hija de mi única al hombre, que toma a mi enemigo y se inclina frente a mí. Me sentaré en segundo. Pero este adversario era un tipo muy fuerte, ¿no? Y nadie podía enfrentarlo así sin más. Pero una persona que lo va a intentar y ha entrenado muy duro para ganar a este gran hombre fuerte, irá a pelear. Entonces, venga, sí, pelea. Imagínense que gana este antagonista, este enemigo, lo arrastra
y lo hace inclinar ante el rey, o le trae su cabeza cortada, ¿no? Como David. David mató a Goliat y le cortó la cabeza, ¿no? Lo decapitó. Y por eso se convirtió en rey de Israel. Nosotros debemos de vencer a este malvado, el diablo. A Adán se le hizo una prueba simple. El diablo que tomó la potestad del aire ya estaba en el huerto de Edén. Y el diablo solo estaba mirando. A los ojos de Adán estaba invisible, pero Dios estaba mirando, diciendo a Adán: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Estaba el árbol de la vida eterna, ¿no? Entonces tú también, que si comes de ahí te vuelves como Dios. Y luego estaba el árbol del bien y del mal, ¿no? Dios le dijo: ¿cómo puedes comer de todo excepto el árbol del bien y del mal? El día de que comieres ciertamente morirás, ¿no? ¿Eh? Entonces, la gente piensa cosas diferentes, ¿no? Piensa que es un Dios raro. ¿Por qué dice aquí que Dios no coma de este árbol? ¿Es que Dios es un Dios extraño? ¿Mm? Dios, ¿ustedes piensan que Dios hará cosas que serán culpadas por la gente? No, es porque no lo saben. Aquí, el significado de no comas ha dado ya un paso para el diablo para que pruebe a Adán. Necesita probar, ¿no? Si quieres tener un título, primero tienes que pasar la prueba, ¿no? Entonces Dios dijo: no comas. Y el diablo dice: come. Dios dice: el día que comieres ciertamente morirás. Pero el diablo dice: no vas a morir. No, realmente esto es para el diablo, para la prueba, para hacer la prueba. Si escucha, es decir, al fin y al cabo, en vez de escuchar, ciertamente morirás se refiere, es decir, si en vez de escuchar la palabra de Dios escucha la palabra del diablo, morirás. Y entonces, en esta primera prueba, Adán, con mucha pena, cayó en la primera prueba. Y finalmente se cortó la comunicación con Dios. Eso es morir, ¿no? Fueron expulsados del huerto de Edén. Y desde allí, desde la historia de las personas, el diablo ha estado obrando hasta ahora. ¿No? Dios que ha creado a las personas para que sirviesen a Dios, están sirviendo ahora al diablo, al fin y al cabo. Las personas de este mundo se les ha dado la libertad, la responsabilidad de elegir su propio destino eterno entre Dios o el diablo. Se le ha dado esa responsabilidad. Adán fue echado, pero no ha terminado allí. Pero nosotros, como bien sabemos, Dios restauró el fracaso de Adán a través de Jesús. Por una persona, por este Adán, que todas las personas cometieron pecado. Jesús fue responsable de todos los pecados que se cometieron desde en Adán, ¿no? Y Jesús pagó toda la paga del pecado. Cumplió la expiación eterna con su sangre y su resurrección acabó con el poder de la muerte. Y nos volvió a Dios del poder de Satanás. Ahora no comas, sino come. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. El diablo dice: no comas, no te salves. Puedes ir a la iglesia, vale, pero no te salves. No recibas la salvación porque no vas a morir. Ahora las personas las salvas son las personas que han pasado la primera prueba del diablo. Ahora somos salvos según la palabra de Dios. Entonces, todas las personas que todavía están del lado del diablo, que todavía están trabajando del lado del diablo, que continúan rechazando la gracia de Dios, ya pues perecerán para siempre.
Como el Señor dice, que las personas son las mismas personas responsables en elegir su destino eterno, ¿no? Es decir, cada uno tiene su decisión y ya conforme a su decisión se decide su destino eterno. Y esto es una cosa enorme, pero también es verdad. Si vemos en Apocalipsis 3:21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Aquí ganar, ¿a qué ha ganado? Al diablo. El que gane, ¿no? La misericordia de Satán. Le daré que se siente conmigo en mi trono, ¿no? Y esa gloria siempre se le da al vencedor. Jesús también le ganó a Satanás y se sentó en el trono de su Padre. Del mismo modo. No hay palabra en Apocalipsis de que cree, ¿no? Dice, luchad, ganad, aguantad, sed pacientes. Es decir, tienes que ganar la lucha contra el diablo para poder entrar en esa gloria, ¿no? Por el contrario, aquellos que no superan la tentación del diablo y desobedecen y se rebelan contra Dios, como el diablo, compartirán el destino con el diablo para siempre, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Solo tendrán ese único lugar para ir. Ahora, la historia humana es la historia, y realmente es la historia de guerra entre Dios y Satanás. Aquí en este mundo, en la guerra no hay fin. No tiene fin en este mundo, ¿no? La guerra entre el comunismo y la democracia. Y la guerra más feroz, que es invisible, la guerra entre Dios y el diablo. Dios trabaja a través del hombre para cumplir el plan y el propósito de Dios. Y el diablo continúa trabajando en contra de Dios. Y el diablo continúa rebelándose contra Dios para cumplir su plan. Y eso a través de las personas también hace el diablo. Entonces, todas las personas se van a parar entre Dios y Satanás. ¿En qué lado van a estar? ¿Van a estar en el lado de Dios para vencer a las tentaciones de Satanás, luchar contra Satanás y pelear contra Satanás? ¿O estar del lado del diablo para rebelarse contra Dios y luchar contra Dios? Entonces una persona dice, yo no soy ni esto ni aquello, aunque no lo sepan, ya están parados a un lado u otro, no en el medio. Los que reciben la salvación vencen al diablo. Ya han vencido primera prueba del diablo. El Señor está trabajando a través de nosotros para vencer al diablo. Por eso, seguimos en 1 Juan 2:14. Jóvenes, porque sois fuertes y palabras de Dios permanecen en vosotros y habéis vencido al maligno. La vida cristiana en fe es una batalla continua contra este diablo. Y habéis vencido al maligno, ¿no? Hermanos, que ya no tenéis pecado. Como dice el cántico, hermanos, que ya no sois pecadores porque habéis peleado contra los demonios y habéis ganado. Por eso el apóstol Pablo dice, he peleado la buena batalla. ¿Qué buena batalla? Una batalla es porque tienes contra alguien con quien pelear, ¿no? Pero la pelea más grande de Pablo, ¿contra quién era? Contra Satanás. Entonces, si vemos en Efesios 6, del 11 al 12, si vemos esta palabra, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados,
contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra batalla no es una pelea, una batalla física, carnal, como la gente de este mundo. No es una lucha por la supervivencia para ganar mucho dinero. No es una lucha física contra alguien para ajustar cuentas. No es una lucha así. Acechanzas del diablo, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de ese siglo, contra huestes espirituales de maldad, porque porque el diablo utiliza estas cosas, ¿no? En este mundo oscuro, organizadores del mundo oscuro, los líderes de este mundo que están viviendo en cautiverio por los poderes de las tinieblas, los huestes malvados de la maldad son los que están obrando a través de ellos, ¿no? Satán, él sabe perfectamente que va a ir al infierno eternamente. ¿Cómo no lo va a saber? Y cuando Jesús echó fuera a los diablos, ¿qué dijeron los diablos? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? ¿Todavía queda tiempo para que vayamos al infierno? ¿Ya has venido? Porque los diablos saben y Satanás también sabe que no va a vencer a Dios, pero tienes que rendirte, pero no se rinda. Él sabe perfectamente que no puede ganar ante Dios y que va a caer en el infierno eternamente, lo sabe, pero hasta el momento en el que caiga al infierno, va a estar en contra aún así a Dios y nunca va a acabar. Ahora en los últimos tiempos, este mundo se está convirtiendo en una gran confusión entre el conflicto entre Dios y Satanás, ¿no? Satanás quiere convertir en su reino, ¿no? Aquí en este mundo. Nosotros necesitamos saber esto. Me preguntaba si yo podría entregar esta palabra a ustedes. Estuve preocupado. Pero aunque no pueda hablarlo de a menudo, es necesario que lo sepan también. Es una guerra con Satanás, al fin y al cabo. Y Satanás, el diablo, se está preparando para el castigo que va contra Dios. Y que va al infierno para siempre. Y todas las personas que viven en contra de Dios están siendo usados por Satanás, instándolo Satanás a estas personas para recibir la ira y el juicio eterno de Dios. Dios le ha dado a las personas un camino para poder recibir la salvación, para salvarse del poder de Satanás. Dejó a Satanás obrar, pero al mismo tiempo ha dado el Señor el camino a las personas para recibir la salvación, para salir del poder de Satanás. Si vemos en San Juan 14:6, yo soy el camino. Los pecadores que se estaban dirigiendo al infierno, el camino para ir al cielo. No hay nadie que pueda venir al Padre sin mí, ¿no? Nadie va al Padre sino por mí, ¿no? Si vemos en Hechos 26:18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Nosotros predicamos el Evangelio cuando se trata de la salvación. ¿Esto qué es? Como resultado, la autoridad de Satanás que están dentro de la autoridad de Satanás regresan a Dios. Esto es la gran obra, ¿no? Yo si tengo tiempo, cuando tengo tiempo veo la televisión. Vemos a desertores norcoreanos, refugiados norcoreanos. Y yo esto lo vi y para saber sobre las cosas de Corea del Norte tiene que ver esto. Los contenidos son muy diversos, pero si desean conocer la situación actual de Corea del Norte, pueden ver este programa. Pero es mucho más miserable de lo que nosotros pensamos. No tratan a los humanos como humanos.
lo tratan como si fuesen animales, simplemente matándolos al azar. Ustedes lo saben, ¿no? Y para salir de allí ya han escapado, ¿no? Personas que estaban ya preparadas, que estaban listas para morir. Eran personas que eran geniales. Una hermana, hubo una hermana que fue llevada nuevamente, llevada a Corea del Norte. Y yo cuando fui a China y prediqué, fue llevada 2 veces y luego regresó de Corea del Norte. Y tan pronto cuando regresó vino a nuestra reunión y testificó. Y yo mientras escucho estas historias, hay personas que ayudan a estos norcoreanos a escapar. Hay personas que son como corredores, brokers, ¿no? Que lo hacen con dinero. Pero hay otras personas que se sienten tan mal para que esas personas puedan llegar a un mundo más libre, ¿no? Lo ayudan. Nosotros lo que hacemos para evangelizar y salvar a las almas de la gente son para salvar a las personas que están bajo el poder de Satanás, que están dirigiéndose al infierno, ¿no? Y volverlos hacia Dios. Eso es evangelizar. Eso es el evangelismo. Traerlos a vuelta a Dios, la familia, parientes, amigos. Pronto Satanás se los llevará al infierno y lo van a dejar ir. No tienen que hacer que vuelvan del poder de Satanás a Dios, de la oscuridad a la luz, de la muerte a la vida, del infierno eterno al cielo. Esto cuán tremendo es. Y nosotros podemos hacer esa obra. Entonces Dios entregó a su Hijo unigénito para morir en la cruz como ofrenda por el pecado, para salvar al hombre, ¿no? Donde redime el pecado del hombre para siempre. Y el que se da cuenta y cree en esta gran gracia de Dios, recibe la vida eterna. Y cuando eres salvo, regresas a Dios del poder de Satanás. Y eres liberado, ¿no? De todos los planes de Satanás. Y tienes el poder de estar al lado de Dios para luchar contra Satanás. Y tienes esa fuerza, ¿no? Seguimos en San Juan 10:28. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nosotros, una vez que tenemos la vida eterna, no es simplemente ya nos veremos en el cielo, sino que hasta el momento en el que vamos a ir al cielo, Dios nos va a tener en el poder de sus manos. Ni nadie las arrebatará de mi mano. La mano de Dios, la mano de Jesús. Es decir, estamos ya agarrados allí, estamos guardados ya ahí. Y nosotros, hasta el momento en el que vayamos al cielo, seguimos en 1 de Pedro 1:5, ¿no? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Con el poder de Dios nosotros hemos sido guardados por el poder de Dios mediante la fe. No solo el Señor nos salvó con la gran gracia de Dios, sino que también nos protegió con su poder. Con el poder de Dios, entonces, Satanás no puede alcanzarnos. Y el maligno no le toca, como vemos en 1 de Juan 5. Ahora, ha dado este camino, ha permitido este camino para recibir la salvación del poder de Satanás. Pero sin embargo, a la gente le gusta más Satanás que a Dios. Les gustan más las mentiras que la verdad. Prefieren la esperanza de la vida de este mundo que la esperanza de la vida eterna. Y van a estar en contra, van a estar dando espalda a Dios hasta el final. Y al fin y al cabo van a ir, que están con el diablo, estas personas, finalmente van a recibir el juicio de Dios, ¿no? Por eso si vemos en Romano 2, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Que Dios que espera como que fuese, como un día fuese 1000 días, ¿no? ¿Quién
Las personas que ignoran esta benignidad del Señor, que te guía hasta al arrepentimiento, ¿no? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Aquellos que están acumulando en el juicio de Dios en sus cabezas, las personas que no reciben la salvación, Dios que ha dado este camino para que recibiesen la salvación, pero hasta el final están en contra y rechazan esa gracia. Está escrito en Hebreos 2:3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Ahora, esta paciencia de Dios esté a punto de terminar en nuestros días, ¿no? Hoy en día, este coronavirus, debido a este coronavirus, si vemos en las noticias, en todo el mundo, hay 6 millones de que han dado positivo en coronavirus. Y habrá miles de personas que hayan muerto. No solo morir, sino que ha habido algún momento tan difícil ahora en estos tiempos. Están surgiendo cosas más terroríficas que las guerras. Y están mostrando esos signos, esas señales. Si nos descuidamos, yo estoy preocupado por si nos descuidamos y de repente se termina el tiempo de evangelizar. No de esta manera. De esta manera no podemos morir nosotros. Nosotros tenemos que predicar el Evangelio como último, como si fuese la última vez, y el apóstol Pablo, que vivió por el Evangelio, incluso murió por el Evangelio. Nosotros tenemos que luchar tenemos que predicar este Evangelio como si fuese el Evangelio y pelear contra Satanás y morir valientemente. Y no podemos morir así sin más, ¿no? Y ahora está todas estas cosas. Por las cosas que están sucediendo, parece ya la última guerra, ¿no? El diablo sabe que también su tiempo es corto, por lo que está haciendo sus movimientos muy descaradamente ahora, ¿no? Nosotros tenemos que estar preparados para salir allí. Vamos a volver otra vez de nuevo a Salmos capítulo 2. Salmos capítulo 2. Salmos capítulo 2, del versículo 1, es una palabra que hemos aprendido, 1 y 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Por qué se amotinan las gentes? ¿Por qué hacen cosas de ponerse en contra a Dios? ¿Por qué desafían a Dios? Se levantarán los reyes de la tierra, ¿no? Si al fin y al cabo van a ser aplastados por Dios, ¿no? Están planificando construir edificios con gran altura, pero dentro de poco, que parece que van a vivir 1000 años, pero dentro de poco Dios lo destruye todo, ¿no? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Es decir, que están en contra del Evangelio, en contra de Jehová y contra de su ungido, que es Jesús. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Es decir, en vez de arrepentirse y volver ante Dios, no quieren eso, quieren estar en contra de Dios. Piensan que van a ser arrebatados por Dios. Están diciendo, no, yo no quiero ser arrebatado por ti, Dios. Y entonces el que mora en los cielos se reirá. Por lo que esas personas que la llaman como vida humana en esta tierra, ¿no? El diablo te dice a las personas del mundo, yo os voy a dar la libertad, yo os voy a crear el cielo aquí en esta tierra, yo os voy a dar la paz mundial, hace todo tipo de promesas, pero el que mora en los cielos se reirá. Esta tierra, en esta tierra que ha sido maldecida por Dios, que va a ser destruida, ¿qué felicidad va a haber aquí en este mundo? ¿Que van a construir este mundo bonito, maravilloso para vivir 1000 años? Necios. Dios que ya lo hizo, arrasó esta tierra con diluvio y ahora lo va a arrasar con fuego. Se reirá. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. ¿No?
Estos humanos que están desafiando a Dios, ¿cómo se atreven? Vamos, 5 y 6. Luego hablará de ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ahora la paciencia y la resistencia de Dios explotan al final. Luego hablará de ellos en furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Este Jesucristo que murió en la cruz es el Rey de Reyes, que juzgará este mundo. Cuando el Señor, después de la segunda venida, ¿no? Y luego, después de, cuando ya está al final de todo, ¿no? Vendrá, regresa a esta tierra y destrozará este mundo como Rey de todos los reyes y finalmente forma el Rey de Cristo, ¿no? Reino de Cristo. 7. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. La palabra de Dios dice, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. ¿No? Esta palabra, que significa que Jesús murió en la cruz y resucitó. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Jesús fue el unigénito Hijo de Dios que vino a este mundo y se convirtió en el primogénito, ¿no? En el mayor de muchos hermanos, que murió en la cruz y resucitó dando a luz a muchos hijos. Por eso si vemos en Hebreos 1, cuando vino por primera vez, vino como unigénito, pero cuando vuelve como el primogénito. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Y cuando Jesús murió y resucitó, nosotros nos hemos convertido en hijos de Dios. Tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. Esta palabra no solo se refiere a Jesús, sino a todos los santos salvados en Jesucristo. Por eso, si vemos en Romanos 1, Jesús, que fue declarado hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, ¿no? Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya las confines de la tierra. Jesús que murió en la cruz gobernará todas las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Es decir, es que se realiza el reino de Cristo. Jesús, cuando nos regresa al aire, después de un tiempo, todos los creyentes serán salvos, serán tomados y raptados, y habrá una tribulación de 7 años aquí en esta tierra, y en los 3 años y medio previos, es decir, durante los primeros 3 años y medio va a haber un momento en el que los 144.000 israelitas van a recibir la salvación, y luego los 3 años y medio después aparece el anticristo que se enterará en el templo y se llamará a sí mismo como Dios. Todo eso ya está listo, Y en los próximos 3 años, en los 3 años y medio, durante 42 meses, ¿no? Que va a estar gobernando este anticristo, las personas que va a ser gobernado por anticristo. Entonces llegará el día en el que las personas odian servir a Dios hasta el final y servirán a Dios, a Satanás libremente. Y Satanás va a gobernar este mundo durante 3 años y medio. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Durante 3 años y medio va a tomar el control de Satanás, ¿no? Y en el final de los 7 años, entonces Jesús, cuando regresa a la tierra, va a venir como Rey de Reyes. Y los quebrantarás con vara de hierro. Como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ustedes, si las vasijas de alfarero, ¿no? Si cogen una vara de hierro y los desmenuza, se rompe, ¿no? Completamente. En ese momento, ahí es cuando aparece el juicio y la ira de Dios, ¿no? ¿Cómo tan grande es su ira que directamente derrumba el mundo, lo destruye? Una vasija, si se rompe, se rompe de tal manera que es difícil de restaurarla, ¿no? Porque se destroza, se hace añicos. Pues Dios va a hacer lo mismo con esta tierra cuando venga, ¿no? En el juicio final. Después
Y Jesús tomará esta tierra, ¿no? Por el pecado, es decir, después de todo esto, Jesús volverá a crear este mundo como el huerto más bonito, como el huerto de Edén, ¿no? Si vemos entonces los que fueron arrebatados en Zacarías 14:4, ¿no? Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, y vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos, es decir, los santos arrebatados descenderán con el Señor. Y aquí en el jardín del Edén, si vemos en Isaías 11, del 6 al 9, ¿no? En ese tiempo, después de que haya terminado todo y Jesús haya restaurado este mundo, el reino milenio, como si fuese huerto de Edén, morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará, la vaca y la osa pacerán, sus crías estarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del aspi, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No, es decir, no hay mal, no harán mal, ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. No hay Sigamos en Isaías 65:20, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Hay palabras así que un poco extrañas, ¿no? En este reino milenio hay niños pequeños, sí. ¿Quién? Las personas que entran en este reino de milenio aparecen, ¿no? Los que han nacido de nuevo. Y allí los que han ido y han cambiado de ir allí con Cristo. La nueva Jerusalén será elevada y el Señor gobernará sobre ella. Será la autoridad central. Y hay dos tipos de personas ahí. Un tercio de la última tribulación entre los israelitas han sido protegidos por Dios y entran en el reino milenial, como aparece en los capítulos 13 y 14, con su carne viva, ¿no? Y en el capítulo 14 de Zacarías, entre los sobrevivientes que las naciones que vinieron a luchar contra Jerusalén, los sobrevivientes, ¿no? Allí van a cultivar, van a dar luz y van a vivir sus vidas. Pero no van a vivir durante 1000 años. Habrá algunos que morirán en el medio. No hay maldición en el reino del milenio, pero ¿por qué son malditos? Porque ante Dios, porque hay personas que entran, que no han sido cambiadas ante Dios. En el reino del milenio puedes o no servir a Dios. De todos modos, esto sucede. Pero vive mucho tiempo, porque dicen niño de 100 años. Entonces los santos salvos también estarán en el reino del milenio, ¿no? Va a estar muy divertido, ¿no? Con el Señor van a gobernar esta tierra, ¿no? ¿Cuántos años? En Apocalipsis 24 reinaron con Cristo 1000 años. Es 1000 años, es algo asombroso, ¿no? Y después de este reino milenial aparece ya el terrible juicio de Dios. Ahora, en la segunda venida del Señor volveré a hablar sobre esto la próxima vez. Bueno, pero vamos a ver la segunda venida del Señor. Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. Capítulo 19, versículo 11. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. El versículo 15 y 16, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores.
¿Mm? Aquí apareció un caballo blanco, ¿no? Es Jesús. ¿Mm? En la cruz murió como Cordero de Dios, como ofrenda de pecado. Este Jesús, Cordero, ¿mm? Y finalmente aparece, como cuando golpea a todas las naciones. Y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, en el versículo 14, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. En las tropas del cielo, ¿no? Los ejércitos celestiales no son los ángeles, son los santos, salvos. Jesús es nuestro capitán y nosotros somos los soldados del Señor. Al conquistar este mundo, Jesús no lo hace solo, con los cristianos. Juzgan este mundo. Si vemos en Romanos 16:20, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Es decir, ¿quién pisotea a Satanás y los manda al infierno eternamente? Dios, a través de nosotros, nos permite pisarle la cabeza a Satanás. Es decir, nosotros vamos a pisotearlo. Hermanos, cuando el Señor viene con el caballo blanco y nosotros lo vamos a seguir detrás, es como si fuese un sueño, ¿verdad? Esto no es obra de teatro ni es una caricatura, es realidad. Esto va a suceder. Y cuando el Señor rompe este mundo como si fuese con la vara de hierro, como si fuese una vasija de alfarero, ¿no? Y establece el reino de Cristo. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito Rey de Reyes y Señor de Señores, King of Kings. El Señor es el Rey de Reyes y nosotros vamos con Él. Y el milenio. Y estaremos el milenio con Él, ¿no? Aquí el reino milenial es algo que va a ser divertido, pero el cielo eterno será más divertido. Y nosotros estamos acercándonos a ese día. Vamos a buscar un momento Salmos 33. Salmos capítulo 33. Salmos capítulo 33. Versículo 11. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, y los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. ¿Qué significa el consejo de Jehová permanecerá para siempre? ¿No? ¿Cuál es el plan? El diablo, ¿no? Moviliza a las naciones para desafiar a Dios, para establecer su propio nombre aquí en este mundo. En los últimos tiempos, los judíos, cuando van a controlar toda la política, economía, cultura, arte, comunicación, ¿eh? Los judíos lo van a tener todo, ¿no? Los hermanos mayores que vendieron a José a Egipto, ¿no? Y cuando entró la hambruna de egipcio, ¿no? En egipcia de los 7 años en Egipto vinieron y se arrepintieron los hermanos, ¿no? Esto muestra que los judíos que se arrepentirán 3 años y medio antes del periodo de tribulación, ¿no? Perdón, antes de los 3 años y medio del diablo. Y José tomó toda la comida y confiscó toda la riqueza de los egipcios, ustedes saben, y ahora los judíos están haciendo ahora. Ustedes saben que los judíos están apoderando de la economía mundial, tienen el poder político, tienen muchos alimentos, tienen industrias petroleras, energéticas.
Ustedes saben también toda la red de comunicaciones y con todas estas cosas se van a apoderar del mundo. Y ahora está ya todo terminado esto. Ahora no pueden salir de las manos de los judíos. Es inútil saberlo ahora. No pueden ya ni se pueden mover. Y ellos van a establecer un solo gobierno mundial. Están listos ahora. El que mora en los cielos se reirá. Jehová hace nulo el consejo de las naciones. ¿No? Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Las maquinaciones de los pueblos, ¿no? Es decir, el consejo de Jehová permanece para siempre. ¿Cómo? ¿Que van a hacer lo que quieran? ¿El Dios va a permitir? Venga, sí, venga, prueba, a ver. Porque la destreza del malvado es solo breve tiempo. Y Dios lo va a juzgar cruelmente. Echemos un vistazo un momento a Isaías capítulo 8. Isaías capítulo 8. Versículo 9. Capítulo 8, versículo 9. Reuníos, pueblos y seres, y seréis quebrantados. Oíd, todo lo que sois de lejanas tierras, ceñíos, y seréis quebrantados. Disponeos y seréis quebrantados. Tomad consejo y será anulado. Tomad consejo y será anulado. Proferid palabra y no será firme, porque Dios está con nosotros. Aquí, reuníos, pueblos, y seréis quebrantados. Es decir, ellos que parecen que están gritando, no que van a hacer algo con este mundo. Dios dice, reuníos, pueblos, y seréis quebrantados. Hoy todos los que sois de lejanas tierras, ceñíos. Aquí, ceñíos, ¿no? Que están ya preparados para poder hacer algo, ¿no? Y finalmente, ¿qué dice? Seréis quebrantados. Disponeos y seréis quebrantados. Aquí aparece continuamente quebrantados, seréis quebrantados, seréis quebrantados. Tomad consejo y será anulado. Es decir, juntos, ¿no? Que toméis consejo. Un mundo. One world. Están gritando estas cosas ahora, ¿no? Proferid palabra y no será firme. Proferid palabra. En medio de las palabras van a poder lograr algo y no será firme, ¿no? Porque Dios finalmente va a juzgar cruelmente. Seamos en Salmos 110, 1. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Cuando Jesús murió en la cruz y resucitó, se sentó a la diestra de Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta que pisotea al enemigo. ¿Qué significa? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, ¿no? Cuando el Señor vuelve a la tierra, pisotea a Satanás y a todos los que están bajo la potestad del diablo, los pisotea. Y ese día está enfrente de nosotros. Vamos a volver otra vez a Salmos capítulo 2. Salmos capítulo 2, versículo 10. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Dios, antes de juzgar este mundo, Dios te da la oportunidad para recibir la salvación. Esta palabra se escribió desde ahora hasta hace unos 3000 años, hace unos 3000 años, a través de David. Y se escribió también de que el mundo va a desafiar a Dios al final y que Cristo regresaría a la tierra y juzgaría este mundo por completo. Y antes de ello, también la oportunidad de recibir la salvación por un momento también está escrito, ¿no? Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. ¿Qué es la prudencia? Sed prudentes.
Que creáis en Cristo y que recibáis la salvación. Eso es ser prudente. ¿Por qué? Porque los cristianos son prudentes. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Tienen que aprender la palabra del Señor y tienen que obedecer, ¿no? Si no quieren ser juzgados, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Ahora no hay que servir al diablo, hay que servir a Dios. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Tienen que servir a Dios con temblor y tienen que alegrarse con temblor. Nosotros no solo nos alegramos con temblor, sino que hay que servirlo también con temor, ¿no? Honrad al Hijo. Se refiere a recibir a Cristo, ¿no? Honrad al Hijo, es decir, es postrarse ante el Hijo, ante Cristo. Porque si no, va para que no se enoje y perezcáis en el camino, ¿no? Si tú no recibes a Cristo, y no te arrepientes delante de Él, no te postras delante de Él, con la ira de Dios, dice, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira, ¿no? Seguimos en Salmos 1:6, en el final, dice, el camino de los impíos es ruinoso. Es la ruina al fin y al cabo, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá, ¿no? El que no se arrepiente, al final, es el que no se arrepiente, pues perecerá eternamente, porque su ira es, pues se inflama de pronto su ira, ¿no? Bienaventurados todos los que en él confían. Bienaventurados los que confían en el Señor, es decir, los que confían son las personas salvas. Ahora que saben todo esto y que sirven y esperan a Dios y están esperando que vuelva el Señor, por lo que nosotros que estamos dentro de esta gracia de Dios, el Señor nos ha prometido para ser bendecidos, ¿no? Estamos bendecidos, los justos irán a la vida eterna y los malvados irán a la destrucción eterna junto con el diablo. Si vemos en San Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no será la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y se va a caer esto dentro de poco. Ahora nosotros que estamos en los últimos días, ¿no? Hoy Hoy, hoy es el último día de mayo, ¿no? ¿O es mañana? Desde el 15 de junio tenemos el seminario de la Biblia y el seminario de la Biblia va a ser un poco diferente, ¿no? Se tenían que haber sentado así un poquito más juntos, pero aquí hay sitios un poco más, hay distancia, no sé si se sabe como distancia social, ¿no? Por lo que nosotros tenemos que reunirnos con conciencia, por lo que este seminario de la Biblia vamos a hacer de dos formas. Vamos a hacer aquí el Evangelio aquí en esta sala central, también en la segunda sala y luego en la cocina, como todos los domingos, pero con restricciones limitadas, ¿no? Porque esto es lo que nos ordenan desde el gobierno. Pero también, como lo vamos a hacer en vivo, a las personas que ustedes quieran traer, quieran evangelizar, pueden llevárselo a su casa y escuchar juntos, ¿no? Me llamó un hermano y me dijo, pastor, tenemos seminario de la Biblia a partir de la semana que viene. Pero él me dijo, yo he hecho con 15 personas, me han prometido 15 personas para venir. Y hay una persona más y me va a decir, es algo genial, ¿no? Este hermano tiene mucha edad. Y hay algunas otras personas. Otra hermana estuvo hospitalizada por un tiempo y estaba predicando al paciente que estaba a su lado. Y después de dado de alta, de repente hubo otra persona al lado.
Otro paciente se acercó a él, ¿no? Para evangelizar. Solo pensaba en nada más despertar de cómo poder evangelizar, es lo único que pensaba esta hermana. Por lo que nosotros vamos a llevar a cabo este seminario de la Biblia. Dice que hay muchas personas que escuchan en la casa, ¿no? ¿Cómo tienen que hacer con esta gran verdad? Tienen, al fin y al cabo, si tú le cuentas todo esto, lo que está pasando, y puedes conmover el corazón de esas personas, Dios cambia el corazón de esas personas y pueden escuchar la palabra, porque seguramente hayan personas que no quieran venir aquí. Entonces, a esas personas les pones las máscaras, ¿no? Le ponen la máscara y se lo llevas a su casa y escuchan directamente en su casa el seminario, porque hay transmisión en vivo en Corea, ¿no? Y le llevas un café también para que no se duerma. Vamos a hacerlo así, ¿vale? Todos juntos. ¿Van a hacerlo o no? ¿Han hecho el papel de evangelismo? ¿No? ¿Han hecho? No, yo ahí atrás no lo he visto. ¿eh? Bueno, pero si están, llévanselo, por favor. Por favor, tienen que planearlo siempre todo. No pueden planear el mismo día 15 de junio y decir, venga, vamos a evangelizar así. No. Tienen que prepararlo. Y nosotros ahora, el retiro de verano, estamos intentando de cómo podemos hacerlo. Por lo tanto, hermanos, les pido que oremos todos juntos. En estos momentos difíciles tenemos que orar más juntos y tenemos que estar más preparados porque así sin más no nos podemos ir. Tenemos que esforzarnos a lo máximo para poder ayudar a Dios en estas cosas. Vamos a terminar con una oración. Dios Padre, que eres santo y misericordioso, nosotros en este tiempo de gloria que este tiempo de gracia que tú nos permitiste, Señor, va a terminar dentro de nada, por lo que, Señor, te agradecemos por habernos salvado a nosotros primero. En estos últimos tiempos nosotros hemos aprendido a través de la Biblia de que Satanás va a estar en contra hasta el final. Y las personas y que el diablo está obrando ahora mismo en muchas personas que no se arrepienten hasta el final y están haciendo cosas y obras para establecer un mundo que va a ser gobernado por el diablo, pero nosotros, Señor, dentro de poco que vamos a encontrarnos contigo y estamos esperando hasta que vengas. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer en estos últimos tiempos, Señor? Te pedimos de que nos ayudes y que no solo nos hagas saber discernir de las cosas de este mundo, sino que nos guíes a esas almas pobres que están bajo la potestad del diablo y que a través de nosotros podamos guiar a esas personas de vuelta hacia ti, Señor, para que puedan recibir la salvación. Te pedimos de que nos des fuerza, valor y poder para poder llevar y guiar a esas personas hasta delante de ti, Señor. Por lo que en este seminario de la Biblia que se va a llevar a cabo en muchas iglesias y sobre todo en la iglesia central de Seúl, para que puedas guiar a muchas almas aquí nuevas, Señor, te pedimos de que nos ayudes. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén.